mañana con 33 minutos, 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias por estar con nosotros a través de las redes sociales y también a través de nuestros diales. Estamos siendo escuchados a nivel país por diferentes diales. Como la ven en pantalla, está con nosotros Andrea González, ex candidata a la presidencia de la República, y hoy por hoy vamos a conversar con ella de algunos temas importantes, entre esos temas de interés nacional. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias, Paul, por el espacio. Muy esperada esta entrevista. Y nada como la entrevista en vivo, no presencial. Correcto. Bueno, he tenido la oportunidad de entrevistarla en varias ocasiones, pero en esta ocasión la queríamos tener de forma presencial. Vamos directamente a la política. La semana pasada, Daniel Salcedo se pronunció, estuvo en la mesa de fiscalización, viendo según su versión, y habló sobre, en su momento, era su amigo, el señor Fernando Villavicencio. Usted como amiga, incluso trabajó con Fernando Villavicencio, posteó en las redes sociales, pero ¿cuál es su postura con la versión que dio Daniel Salcedo? Mira, creo que he sido una de las personas más cautas en no sesgar la investigación de efectivamente mi amigo Fernando Villavicencio y, por supuesto, compañero de fórmula, no una, sino 2 veces. Correcto. Pero la realidad es que poco o nada aporta con luces. Realmente, sobre todo hay que tomar las cosas de quien vienen. En este caso considero que una persona que está condenada pues es bastante fácil de manipular, dado el miedo que se puede llegar a sentir. Y me mantengo en esta postura muy realmente conservadora, en la cual no cejo la investigación y espero que realmente la justicia llegue a responder quién fue el que ordenó asesinar a un candidato presidencial a puertas de un debate en la capital del país. Porque muy aparte de si te caía bien o mal Fernando Villavicencio, estamos hablando de la mancha imborrable para la democracia del país y que se está repitiendo en Colombia en estos momentos. Correcto. Entonces va mucho más allá. Sigo esperando que realmente esto se resuelva, serían ya 2 años, este 9 de agosto, y justicia que tarda no es justicia. Así es. Incluso él dio nombres, pero no vamos a mencionar los nombres, pero el hecho de que Fernando Villavicencio haya investigado ciertos casos y que les haya tocado el bolsillo, aparentemente todo esto enrumbaría de que por eso lo acabaron o acabaron con su vida. Paul, Fernando era incómodo para toda la mafia y toda la corrupción, desde todos los estratos, desde aquellos de territorio con las mafias internacionales a las cuales nombraba con su nombre y apellido, porque él fue uno de los promotores de dejar de hablar de la mafia en general, sino ponerle nombre, cara y apellido. Decirte que fueron los unos o los otros sería sesgarlo, porque realmente Fernando sigue dándole palo, en lo que es mi opinión, de una manera coloquial, aquellos casos. Y me remito a lo que dije en redes sociales el fin de semana. La cuenta de X de Fernando Villavicencio es oro. Ahí hay muchísima información que él dejó justamente para que no perdamos el hilo de dónde viene y a dónde va la corrupción. Claro. Bueno, tocando otros temas, el tema Avenida del Bombero. ¿Por qué le pregunto a usted? Porque usted es ambientalista, todo el mundo sabe que usted ha trabajado siempre con estos grupos, ¿no? ¿Cómo va el proceso? ¿Cree que se cristaliza esta obra o no? La semana pasada incluso tuvimos acá los representantes de los Ceibos y ellos decían que hay un golpe negativo para el ambiente si es que se construyen estas obras. ¿Cómo ve la posibilidad de que se dé o no se dé esta obra en la Avenida del Bombero? Creo que la libre determinación de las comunidades, de los barrios, de las ciudades, debe ser parte de del construir de las ciudades. ¿Cuál fue el éxito de Medellín en su momento? Y Medellín es una ciudad de la cual Guayaquil puede aprender mucho porque en su momento también fue la capital, o por así decirlo, el museo de Pablo Escobar. Y luego se convirtió en una capital en referencia a cómo construir y reciclar los barrios, cómo reparar el tejido social a través de obras públicas desde un municipio. Entonces yo sí creo que los barrios deben tener una participación más activa. Es parte de lo que se logró, ese éxito que tuvo Medellín, fue porque los ciudadanos podían opinar de en qué se iban a gastar sus impuestos, porque finalmente pues el presupuesto de las obras públicas de la ciudad viene de los bolsillos de los ciudadanos, no es del alcalde de turno. Creo que hay espacios para comunicarse, creo que se está perdiendo una oportunidad de hacer una mesa donde realmente se puedan escuchar a las personas que conocen del tema, que viven en la zona, y pues espero que siempre sea la ciudadanía la que ponga este espacio para dialogar y no para que haya una lucha realmente estéril de poder entre el gobierno local y la ciudadanía, que al final de cuentas siempre deben trabajar en conjunto. En su momento usted en redes sociales dijo y criticaba de esta obra no se debería ejecutar. Lo digo desde el punto de vista de usuaria, porque en realidad como yo resido justamente en el sector o alrededor del sector, tenemos claros que hay 2 embudos que comienzan desde la Vía La Costa hacia el sector de la Rodríguez Bonín, la Perimetral y la Avenida del Bombero, y el otro que es desde Bim Bam Bum, que se conecta hacia la Carlos Julio. Correcto. Eso es, cualquier usuario de ese sector en la mañana comprende que esos son los embudos urgentes que solucionar.
Entonces, la gran mayoría de la opinión pública, que tal vez no está siendo representada porque está ocupada dando el día a día, porque los guayaquileños somos así, vivimos muy ocupados como para encargarnos de estas luchas públicas, como lo hacen otras ciudades hermanas como Quito. Hablamos de la poca eficiencia de ese gasto de 15 millones cuando hay 2 embudos que necesitan con urgencia ser solucionados. Entonces, en mi visión, lo que yo he escuchado como residente de la zona también, es que va mucho más allá del tema ambiental, que por supuesto, yo estoy orgullosa de que la ciudadanía se organice y proteja el tema ambiental, pero como ingeniera en medio ambiente, sí puedo también reconocer que obviamente si vamos a hablar de impactos ambientales, pues hablemos de que en su momento se talaron los amanes que te recibían a este lugar de Los Ceibos, o del impacto que tienen hoy en día la minería no metálica en una zona protegida como lo es Cerro Blanco, Cerro Azul. Entonces va más allá. Realmente creo que se habla de la falta de practicidad, de qué realmente solucionan las obras. Creo que venimos con el mal recuerdo del paso a desnivel que se hizo sobre la Juan Tancamarengo, que es una obra ejecutada desde la anterior administración y que poco nada resuelve, porque todos vemos cuántos carros suben por ahí, cuántos carros pasan por abajo. El tráfico sigue existiendo. Por supuesto. Entonces, creo que también es hora de hacer una mea culpa. Aquellos estudios que se hicieron en administraciones antiguas pueden servir para comenzar de nuevo los proyectos, pero no para continuarlos sin tomar en cuenta la opinión ciudadana. Entonces, por supuesto, el tema ambiental es importante, pero hoy se hablaría de 15 millones de dólares que realmente no solucionan el tráfico y que hay espacio para que la comunidad pueda hacerlo. Guayaquil es una ciudad de pasos elevados. ¿Tienen que seguir construyéndose o hay otros proyectos que deberían de ejecutarse para, de alguna forma, mejorar la viabilidad? Tú tienes que construir una ciudad basada en lo que necesitan también sus habitantes. Y eso es algo que me encanta del ejemplo de Medellín. Que en lugar de pensar simplemente en las rutas de los carros, se abrió una ciudad para que la usen, valga la redundancia, los ciudadanos de a pie. Esto habla también de un estudio en el cual tú puedes diagnosticar cómo nos transportamos, cómo nos movemos los guayaquileños. Si nosotros en pandemia pudimos utilizar ciertos sectores de la ciudad porque no había el flujo de carros que normalmente hay y había una intrínseca seguridad en este aislamiento, de alguna manera voluntario, hablamos de que también son ciudades que se reparan con barrios. Entonces, más que pensar solo en carros, debemos pensar también en fórmula de barrio. Los barrios también tienen maneras de conectarse y estos nuevos polos de desarrollo urbano se gestan así, lugares donde hay vivienda, trabajo, educación, recreación, todo dentro del mismo perímetro. Creo que las ciudades del mundo nos van poniendo las metas claras. Medellín es un ejemplo que uso porque no estoy hablando y no estoy de acuerdo que nos digan que no puedo nombrar a Suiza porque nunca vamos a hacer Suiza, pero me gustan estos, por supuesto. ¿Por qué no en un futuro no tan lejano? Yo creo que en un futuro cercano, pero la realidad es que Medellín nos llena de esperanza con este tema. Cerca. Porque es cerca, sí. Porque pasó de ser una narcociudad a convertirse en un referente, porque habló del tema de corredores de biodiversidad, pero los hizo en función a ser gestores de paz. Estos lugares verdes que renacen en Medellín también se convierten en lugares de desarrollo para su juventud, para sus niños, que hoy no tienen dónde jugar, porque a ratos dan ganas de ponerle en lugar de rejas a los parques de Guayaquil un vidrio antibalas. Y estamos hablando de una ciudad que hasta hace poco, Paul, yo te estoy hablando en el 2020, yo estuve metida en Montesinaí en Voluntad de Dios y Realidad de Dios haciendo un estudio de soberanía alimentaria. La única premisa era irse antes de las 6 de la tarde porque salían lamentablemente los hacheritos y las cosas se ponían complicadas, pero no era lo que estamos en este momento viviendo. Y esto es hace 5 años. Sí. Entonces también un jalón de orejas a la ciudadanía y tomando en cuenta lo que sucedió en Playas también, ¿no? ¿Qué clase de líderes estamos escogiendo para el momento que está viviendo el país? Entonces, tenemos que también hacer una mea culpa como electores de qué es lo que queremos. Queremos pasos a desnivel, queremos barrios seguros, queremos niños en las calles, queremos parques que se disfruten. ¿Qué es lo que queremos como ciudadanos? Y en base a eso escoger a nuestros líderes. Sí, a esta hora, cuando son 7 de la mañana con 42 minutos, estamos conversando con Andrea González. Recordemos que ella saltó al escenario político en las elecciones del 2023. Fue compañera de fórmula del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, quien fue lamentablemente asesinado en agosto de ese año. El binomio, en ese entonces, era auspiciado por el movimiento político Construye. Tras su muerte, del también asambleísta Cristian Zurita, buscaba la presidencia y González continuó en la campaña para la vicepresidencia y luego ya se conoció que usted fue candidata a la presidencia. Se ha escuchado y se ha leído que usted ahora quiere ser candidata a la alcaldía de Guayaquil. ¿Cómo así nació esa idea? Nosotros siempre hemos pensado que las cosas comienzan desde tu metro cuadrado y así como hicimos una propuesta, diría yo casi un PhD para Ecuador, para esta campaña presidencial del 2025, realmente queremos hacer lo mismo para Guayaquil. Y hablábamos de un Ecuador sostenible, de un Ecuador para todos,
cuya base en la sostenibilidad es la sostenibilidad financiera, porque ese es el gran problema de Ecuador. Nos encanta proteger los sectores o los lugares o las personas sin que haya una sostenibilidad financiera en estos proyectos a largo plazo. Cuando nosotros promovemos este pensamiento verde liberal, como creemos que se va a gestar nuestro movimiento político como tal, hablamos de una libertad económica que le hace falta al país, porque tenemos a los gobiernos como principales actores de la vida económica del país. Y un dato interesante que compartía Walter Spurrier es que los sectores del país que realmente han avanzado son aquellos que la parte de gobierno, tanto local como nacional, no toca durante los años. Es justamente la agricultura, es el turismo, son estos sectores que han ido creciendo sin que haya una gran influencia del gobierno local o nacional. Entonces, lo que nosotros queremos poner sobre la bandeja es una libertad económica que tenga como único referido, como único realmente control, la sostenibilidad de los usos de estos recursos. Entonces, si yo mañana voy a poder tener un desarrollo económico basado en este activo de la ciudad, todos tenemos que poder lucrar de eso a largo plazo. Y Guayaquil es el ejemplo perfecto para un espacio con economía muy liberal, pero que piensa en la sostenibilidad a largo plazo. ¿Por qué? Porque el que no conoce de Guayaquil o no conoce de la historia de Guayaquil, nunca la va a comprender como una ciudad vibrante, fenicia, que lo que baja de ese puerto se vende en las calles a modo de casi un torrente sanguíneo, imparable, que el guayaquileño es vende piedras, porque vivimos realmente de lo que baja del puerto y así fuimos siempre. Entonces nos emociona un montón poder poner a una escala de piloto, un Guayaquil que sea sostenible, a largo plazo, financieramente sostenible, en la cual entendemos esta dinámica vibrante de una ciudad-puerto y por supuesto devolverle la mirada a ese golfo, Paul, a ese golfo que hoy nos trae un dolor de cabeza y que se ha convertido en la base de bandas criminales internacionales, y sin embargo seguimos atorados en un Guayaquil que no puede crecer si no es más para la vía a la costa, y ya con el límite de un peaje que pues claramente nos pone el límite como ciudad. Entonces, con esto usted reafirma que quiere ser candidata a la alcaldía de Guayaquil. Por supuesto, estamos encantados con poder poner sobre la mesa un proyecto. Yo soy una fiel creyente que en una campaña tú lo que buscas es posicionar ideas, más que personas. Aprendí de la manera más dura que las personas se pueden ir, pero si el mensaje queda, se puede continuar. Lo que queremos es hacer una gran campaña educativa para que todo guayaquileño sepa y reconozca de qué se trata esta ciudad y cuál es el futuro brillante que puede tener una ciudad como Guayaquil. ¿De la mano de quién usted participaría para esa candidatura del 2027? ¿De ADN, un movimiento político nuevo, o participaría con el PSP, que en su momento usted participó, o de la mano de quién? Bueno, realmente es muy temprano para hablar de posicionamientos ya con un partido como tal. Nosotros estamos abiertos a las alianzas, siempre lo hemos dicho. Nuestro sueño sí es formar un movimiento local, más que en sentido, porque claramente movimientos políticos al país no le faltan. Sin embargo, nuestra postura de verde liberal nos deja un poco corto el ámbito de acción entre los partidos ya formados. La gran mayoría se clasifica de centro-derecha o centro-izquierda, pero poco o nada hablan del tema de sostenibilidad. La mayoría de la lucha ambiental, lamentablemente, se la ha tomado de la izquierda. Y la derecha realmente no ha puesto los ojos sobre la educación de la manera en la que la izquierda lo ha hecho. Entonces, soñamos con este movimiento verde liberal, que comienza con la Fundación Viridis Libertas, que ya se encuentra dando charlas a nivel de academia, de gremios, pero claro, necesitamos un partido y estamos abiertos a las alianzas, a aquellos que pues tengamos cosas en común. ¿Ha conversado con el gobierno? Nosotros tenemos una relación muy cordial, muy abierta con el gobierno, pero no hemos hablado formalmente con ningún partido en realidad. O sea, no es solo que Daniel la ha llamado, quiero que seas mi candidata, no. No, para nada. Tenemos una relación cordial y abierta. Con Daniel Noboa? Cuando se ha necesitado hemos intercambiado información. Considero que hemos sido como movimiento tal vez un puntal importante para empezar a escribir una nueva historia política del país. Nuestro objetivo siempre fue claro, Paul. Yo quería desterrar de la papeleta política a los dinosaurios y competir con la gente nueva. Me encanta la competencia sana, es lo bueno de la política. Entonces, si nos toca estar en equipos diferentes, pues bienvenido sea. La idea es que gane el mejor. Y obviamente hay otros que hay que, escojan ustedes la palabra, destruir, desplazar, desaparecer de la política del país. Y lamentablemente, de esos dos partidos de izquierda y derecha que han dejado a sus bases y a sus verdaderos seguidores decepcionados porque no son derecha y no son izquierda, son los dos partidos más importantes de Guayaquil. Y si hablamos de esos dinosaurios, ¿a quién se refiere? Bueno, tenemos una derecha representada por un PSC que hoy deja pues decepcionados a muchas de sus bases. Te hablo de una familia inherentemente del PSC como muchísimos guayaquileños. Hablamos de una RC5 que deja decepcionada a la izquierda
por falta de lucha, por falta de buscar elementos que pueden ser más probatorios que quien escogieron de candidata. Quieres que te diga lo que tal vez suena poco impopular, pero yo creo que si ellos hubiesen puesto una mejor competencia en el debate, les hubiese ido mejor, y muchos de ellos lo reconocen así. Ellos creían que tal vez una Luisa González no representaba ese movimiento de izquierda que en algún momento fue la RC5. Entonces, por supuesto que son dinosaurios. RC5, PSC, estamos hablando de partidos que ancestralmente representaban izquierda y derecha y hoy representan corrupción porque comparten la cárcel, comparten los juicios, comparten las decisiones en la Asamblea Nacional que van en contra de un ejecutivo que está siendo propositivo con un tema urgente. Entonces, las caretas se les caen. Y eso te divide Guayaquil en sus dos polos ancestrales, ¿no? Estamos hablando de un Abdalá Leo Pérez Cordero, estamos hablando de un Nebot en su momento, el PRE, y hoy se divide en una RC5 PSC que tiene sus bases realmente decepcionadas. La política y el político siempre se mueven, ¿no? Si bien es cierto, Andrea González tiene un perfil idóneo, que incluso según encuestas dan como que una futura alcaldesa. Yo he leído de todo, ¿no? Y la gente sí la quiere en todos los aspectos, ¿no? Y si en algún momento la RC5, el Partido Social Cristiano, la llama a usted, quiero que seas mi representante, porque usted todavía aún no tiene ese movimiento político, ¿usted aceptaría? Creo que les contestaría lo mismo que le contesté a Carlos Rabascal en Políticamente Incorrecto. No, gracias. Políticamente correcto, no incorrecto, pero estoy confundida con la cuenta. ¿Por qué el no gracias hacia ellos? Porque realmente es difícil, Paul, luchar desde adentro con una estructura que claramente vemos que en primer lugar no aceptan sus fallas, porque si no hubiesen escogido otra candidata después de lo que ya les sucedió en la anterior elección presidencial, que hay un líder o líderes totalmente desconectados con la realidad. Y lo más importante, Paul, y el motivo por el cual yo fui con PSP, y siempre voy a estar agradecida con ellos, yo soy libre. Yo de aquí en adelante me debería a los guayaquileños, no a ningún gran líder del partido todopoderoso al que hay que pedirle permiso para opinar y para actuar. Lo más importante de este proyecto político es que somos libres. Si no, ¿cómo puedo promover yo la libertad? Correcto. Si yo misma no fuera libre. No de no escuchar, porque todos somos perfectibles y errores se van a cometer, y reconocerlos es de humanos y arreglarlos es de valientes. Pero necesitamos un lugar, un espacio en el cual no te debamos compromisos a estos sectores corruptos, donde no, pero es que este es amigo, a este de aquí no hay cómo tocarlo, porque él es amigo del amigo. Esta berraquera que ustedes han visto en este proyecto político es, lo más importante ha sido ser libres, y considero que son pocos los partidos del país en los cuales me van a permitir esta libertad con la que yo siempre entré, porque si hay algo que Fernando Villavicencio dejó claro es que las mujeres nos hemos ganado nuestro puesto en la política a punta de valentía, a punta de lucha social. Esto nunca fue por igualdad de género. Y les recuerdo que Fernando Villavicencio fue un candidato que escogió a su vicepresidenta sin que fuera obligatorio el tema de la igualdad de género. Ahora, hablando de las mujeres en la política y que se buscan ese espacio, ¿no? ¿Cómo ve el espacio y que de alguna forma Luisa González insiste en lo mismo y lo mismo? Estuvo en Colombia este fin de semana o la semana pasada, ahora quiere hacer una gira por Europa, por allá por España, donde ella ha indicado que quiere ser nuevamente candidata al 2029 para la presidencia de la República. Pese a que hay un movimiento político que se está prácticamente hundiendo. Muchos de ellos se están separando de la Revolución Ciudadana. Yo analizo un poco lo que está pasando con la RC5 y lo he dividido así en el correísmo clásico y en el correísmo pink. Y le digo pink porque de socialistas no tienen nada, porque ya no son rojos, son rosados. Se les fue ya lavando lo rojo. Y realmente los herederos de eso vendrían a ser Reto, que es como la nueva carita que debería tener la RC5, heredando así las estructuras de un partido que en su momento tuvo las estructuras más fuertes del país. Sí. Entonces, hay una desconexión total. Te voy a ser muy sincera, en lo personal, por más diferencias que yo pueda tener con las mujeres en la política, sobre todo de esa bancada, a mí me da pena ver que las mujeres en la política se olviden que la política es un mundo de hombres y que antes de atacarse entre ellas deberían recordar cómo fue que cada una de ellas llegó a esa lucha como tal. Es doloroso ver que entre mujeres se ataquen en la política cuando somos una minoría y nos ha costado tanto llegar a donde estemos, por más que no comparta ni sus ideologías ni las decisiones que han tomado. Creo que es válido el reclamo de una estructura que pide el cambio. Creo que ya después de 2 intentos hay otros cuadros que podrían tener la oportunidad, ¿no? No todo lo que incluye cada uno de estos movimientos políticos se puede decir que son delincuentes. Hay muchas personas en las bases que han seguido esperanzados en encontrar esa luz o ese camino para arriba, ¿no? Es democrático, puede participar quien quiera en las elecciones.
siempre estoy orgullosa de que hayan mujeres en la papeleta, pero la pregunta es, ¿a quién representan? Pero ¿Se representan a ellas mismas? Pero 2 o 3 derrotas continuas como que, chavo, ¿sabes qué? No pude, o sea, algo malo estoy haciendo. La pregunta es, ¿a quién representas? ¿Representas una ideología? ¿Te representas a ti misma o representas a un señor que está en un ático en Bélgica totalmente desconectado de la realidad, ya no ni del país, sino del mundo? Entonces, ¿cuánta libertad tiene para hablar? Y ese es el problema. ¿Y cuánta conexión tiene con sus bases? Es el otro, ¿no? Creo que todo el mundo en general, la historia política gira en torno a balances. Así como a veces tenemos un exceso de izquierda y luego tenemos un exceso de derecha, todo esto va regresando a un polo neutral a donde lo estoico o lo que funciona es lo que queda. E indistintamente, por más ideológico que seas, creo que ya la tercera te da una muestra importante de prueba y error, ¿no? Correcto. Andrea González, que de alguna forma ya se ha conocido que quiere ser candidata a la alcaldía. ¿Cómo ve que ayer justamente al alcalde de Guayaquil le colocaran un grillete electrónico? ¿Guayaquil necesita un alcalde con grillete? Bueno, históricamente es la primera vez que Guayaquil tiene que pasar por esto. Nunca antes hemos tenido un alcalde con grillete. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de otras ciudades hermanas. Con esto, ojo, no quiero decir que nos vamos a ir acostumbrando o que sea normal, pero sí me hace reflexionar. ¿Cómo es que estas personas llegan a ser alcaldes de estas ciudades? Porque tenemos claro que estas personas han llegado ahí por voto popular. Entonces, en lugar de apuntar con el dedo, yo creo que deberíamos hacer una mea culpa como ciudadanos. Y les estoy hablando a los guayaquileños e inherentemente a otros ciudadanos de otras ciudades que también han pasado por estos procesos. ¿Qué tipo de líderes escogemos? ¿A quiénes le estamos dando el poder? Cuando votamos, ¿votamos por una persona o por una idea? ¿Por una ideología o por un plan de gobierno? Entonces, más que realmente apuntar hacia el dedo a una estructura que no es nuevo para nosotros, quienes hemos venido denunciando a qué representan estas estructuras políticas y quiénes se amparan en una papeleta para huir de procesos judiciales, que es el pan de cada día de las elecciones, sí me hace reflexionar a cómo estamos siendo representados. Y esto no solamente pasa en las grandes ciudades, pasa en otras ciudades donde claramente los alcaldes están coludidos con la mafia y son las personas a pie las que pagan los platos rotos. ¿Cómo queda Guayaquil con un alcalde con grillete? Es doloroso en una fiesta juliana, pero sí creo que es importante que entonces también nos hagamos cargo de nuestras acciones como ciudadanos. Creo que es válido esta sensación de levantarte un lunes de la fiesta juliana con la moral en el piso, porque hoy estamos siendo representados por alguien que lamentablemente está con grillete. Pero ¿cómo llegó esa persona allá? ¿Quién le dio el poder? ¿A quiénes convenció de que era un buen representante de su ciudad? Y repito, esto no solamente le pasa a Guayaquil. Entonces, es un sacudón y un jalón de orejas para aquellos que votamos, entender que cuando se vota no se vota simplemente por un personaje o por quién puede ganarle al otro, sino que vamos a estar representados por esa persona en los próximos 4 años. Y todo lo que haga, diga, piense o ejecute es responsabilidad nuestra, porque no estuviese en el poder si nosotros no le hubiésemos dado el voto. Claro. Según la historia de Guayaquil, a lo largo de su historia, Guayaquil ha tenido 2 alcaldesas. Elsa Bucarán, 1988, 1991, y Cintia Viteri, 2019, 2023. ¿Qué rescata usted de esta administración, la actual, no? ¿O qué nos rescataría? Bueno, primero debo decir que como mujer, y respeto a aquellos que tengan opinión diferente, yo no me siento ni muy orgullosa ni muy representada por las anteriores alcaldesas que ha tenido Guayaquil. No puedo decir lo mismo de otras alcaldesas a nivel nacional que creo que han hecho un excelente trabajo y les ha tocado momentos también difíciles. Puedo decir lo mismo de prefectas y gobernadoras que durante la historia de nuestro país han quedado muy bien. Y en general me gusta inspirarme más en la imagen con la que yo crecí de la mujer en la política. Te diría que una Rosalía Arteaga, que una Susana González Muñoz, que fue congresista en el momento de León Férez Cordero, no confundir por favor con Susana González, la anterior prefecta. Son mujeres que inspiran para mí en la política. Matilde Hidalgo de Prócer. No podemos quedarnos solo con lo último, solo con lo malo. Rescatar cosas de la administración de Elsa Bucarán me estás poniendo imposibles. No, de la rescatar actual, cosas de la administración, actual. Última, bueno, creo que se han construido cosas que estaban pendientes. El paso a desnivel peatonal que necesitaba vía la costa era algo que ha cobrado muchísimas vidas, con dolor hay que decirlo. Era una obra necesaria. Que si me gusta el diseño, que si la cantidad de dinero que se utilizó son cosas discutibles, pero creo que vamos de alguna manera teniendo que reconocer los aciertos y los errores de todas las administraciones, porque así como hubo modelos que funcionaron en la administración más larga que tuvo Guayaquil en su momento, con esta fusión público-privada,
Luego un poco de eso se fue corrompiendo y hoy hay que tomar medidas y no podríamos copiar el modelo exactamente igual como fue en los años 90, 2000, de una administración de Guayaquil que utilizó su fuerza privada para mover este motor, este músculo. Creo que es importante reconocer también que hubo avances en el tema de bienestar animal durante la administración de Cynthia Viteri. Mucho de esa desconexión que había con los grupos de las ONGs organizadas en el tema ambiental, hubo mucha apertura. Y creo que son cosas que hay que ir puliendo, ¿no? Que se pueden ir mejorando. Todo es perfectible. Lo más importante es, creo yo, sentirse identificados con los errores y los aciertos de nuestros líderes. Si tú ves un líder que comete un error con el cual ya no te puedes sentir identificado, o va más allá de lo que tú consideras tolerable o lo que consideras moralmente aceptable, quienes debemos darnos cuenta del error somos los votantes. Entonces, creo que a las mujeres nos ha costado mucho dejar en alto nuestro nombre en la política. Sé que no es un buen momento para ser mujer en la política, porque vemos estos ataques entre ellas, también laceran la imagen de las mujeres. Sin embargo, creo que nos ha costado tanto tener una voz y ser escuchadas, que sería injusto meternos a todas en la misma canasta. Correcto. Andrea González, de participar en estas elecciones para el 2027, ¿con quién trabajaría? ¿Sería un movimiento político nuevo? ¿De pronto aceptaría carpetas de las personas idóneas para que participen con usted dentro del proceso de elección para el 2027? ¿Quiénes serían esos perfiles que se buscaría para trabajar con Andrea González? Normalmente tú cuando llegas a una alianza con un partido tienes espacios disponibles para que ellos también pongan representantes de sus ideologías, de sus proyectos, de sus temas, ¿no? Estamos completamente abiertos. Nosotros, a pesar de ser firmemente de derecha en el tema económico, el hecho de tener la sostenibilidad de por medio abre mucho la carpeta de la izquierda sana, porque yo no tengo ningún problema con la izquierda. Me parece maravilloso el debate de izquierda y derecha. Lo que no se toleran es corrupción o el mal llamado socialismo del siglo XXI, que ya sabemos que pacta con la mafia internacional a cambio de la, entre comillas, soberanía, con la cual nos han dejado yuchitos, como decimos, o sea, indefensos frente a las atrocidades que han hecho. Pero yo soy una firme creyente que la democracia se gesta a través de escuchar a los que piensan distinto a ti. En este momento nosotros estamos reuniéndonos con grupos sociales, académicos y económicos. Políticos lo estamos dejando un poquito más para cuando esté avanzada la situación, y lamentablemente la política de este país te sorprende cada fin de semana, y ningún partido está exento al rechazo popular, que realmente es lo que más te preocupa a nivel de un personaje nuevo en la política, relativamente nuevo. Entonces, en este momento es el espacio verde liberal. Lo verde atrae a un grupo de izquierda que me parece muy pensante y sostenible. Pero no verde RC5. No, el verde flex, no, okay. Lamentablemente ese color me encantaba hasta que ya se lo cogieron. Todos se cogieron, hasta las canciones, ni me hagas acuerdo de eso. Pero la realidad es que nuestro problema no es con la izquierda. Nuestro problema es con los corruptos. Nuestro problema es con el mal llamado socialismo del siglo XXI latinoamericano, que nos ha dejado indefensos, que nos metió una constitución de la cual todavía no podemos salir, y que claramente tiene nexos con las bandas delincuenciales internacionales. Entonces, en tanto y en cuanto no seas corrupto, la puerta siempre estará abierta. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Andrea a ti, González Paul Nader, que en este caso conversó con nosotros de algunos temas. Son exactamente 8 de la mañana con 1, éxitos en todo lo que se viene para Andrea González. Tengo una recomendación importante antes de irnos a la pausa comercial. Si estás cerca de un accidente, enciende las luces de parqueo y ubica el vehículo en un lugar seguro para no obstaculizar y dar acceso a los organismos de socorro. Este es un consejo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. A esta hora me estoy despidiendo, nos vamos a una pausa comercial. Ya se integra Luisa Delgadillo con otras entrevistas de interés nacional.